presentar. Bueno. Entonces, rápidamente, bueno, estos eran los ejercicios seleccionados para esta clase. Yo les volví a poner acá en las primeras diapositivas los pasos y la tabla de transformadas, y como para que tengan a mano los datos, digamos. Y bueno, y entonces este sería el primer problema. Este problema, si no es el mismo, es muy parecido al que resolvimos en su momento por método de malla, me acuerdo. Tenía, el autotransformador estaba conformado así. Nos pide aplicar el método de las corrientes de malla para esta red. Fíjense que la fuente de tensión, ¿sí?, tiene la forma 12 por E a la menos 10T, o sea, no es una fuente de continua y tampoco es una fuente senoidal, ¿no? Tiene esta forma. Y nos pide encontrar un modelo para la corriente de la primera malla, supongamos que es la de la izquierda, expresando el polinomio del denominador, dice, en forma de suma de términos, indicar la cantidad de residuos esperados para esa corriente como una suma de fracciones parciales, o sea, hacer esta transformación a través de suma de fracciones parciales, suponiendo condiciones iniciales nulas, y la otra cosa que nos da, nos limita, que nos dice que las corrientes de malla se suponen en sentido antihorario, o sea, tengo que tomar el positivo en sentido antihorario, que es lo que hicimos acá, el positivo para las corrientes en sentido antihorario. Como las condiciones iniciales son nulas, directamente armamos el circuito operacional, ¿sí? Entonces, todo lo que es inductivo queda multiplicado por S, SL1, SM y SL2, las resistencias quedan como están, y yo acá puse que esta es la B1 de S, ¿no? Entonces, si la fuente B1 vale 12 por E a la menos 10T, la B1 de S, ¿sí?, en el dominio de Laplace valdrá 12 sobre S más 10, ¿no? Directamente esa transformada. Este es el término que nos va a meter algún ruido en las ecuaciones que armemos. Bueno, entonces lo que seguiría sería armar las ecuaciones para las dos mallas en el dominio de Laplace. Y las ecuaciones son las mismas que las que habíamos armado en su momento, ¿no? Si recorremos la malla 1, entonces tenemos la corriente I1 multiplicado por R1 más SL2, que son los elementos de la malla 1, menos la corriente I2, que va multiplicada por SL2, y además tenemos que ver qué pasa con la mutua inductancia cuando la corriente 2 atraviesa SL1, ¿sí? Fíjense que los dos tienen el mismo sentido, o sea, sale por punto y sale por punto, así que sería más, pero como yo estoy restando la corriente de este lado, queda sumada con la SL2, si no se mantiene. ¿Se entiende lo que dije? Profe, ¿no sería negativa? ¿No sería qué? Negativa o sea, para la masa 1 y masa 2. ¿Por qué? Porque la I1 entra por un punto y la I2 sale por el otro. Pero yo estoy mirando
qué pasa con la I2 cuando atraviesa esta y esta. O sea, claro, disculpe, yo que pensé que... Claro, estoy mirando la I2. Porque en realidad es cuando la I2 atraviesa esta, ¿qué le genera a esta otra? Perfecto. Bueno. Entonces, bueno, y si analizamos la malla 2, tenemos la menos I1 por SL2, ¿sí? Después, cuando esta corriente atraviesa SL2, la atraviesa de menos a más, y como de menos a más, de punto a no punto, digamos, y esta otra está atravesada al revés, entonces acá sí es menos, me queda el menos, y, y acá me queda I2 y todo es positivo, me parece, ¿no? ¿Está bien esto? Me queda R2, SL1, SL2, y como es I2 la que atraviesa SL1 y genera una FEM en SL2, y cuando atraviesa SL2 genera una en SL1, y a las dos las atraviesa igual, se suma. Bueno, teniendo las dos ecuaciones, lo que nos queda es matemática. Entonces, como solo nos pide la corriente I1, ¿sí? Yo acá planteo el determinante sustituto sobre el principal. Sigo poniendo B1 de S para que sea un poco más sencillo hacer todo este trámite. Entonces, nos va a quedar B1 de S por todo este término en el numerador, y en el denominador me va a quedar este por este, o sea, R1 más SL2, por todo este término de acá abajo, menos, estos menos por menos más, estos dos términos que son iguales, así que me queda al cuadrado. Acá estamos trabajando con el denominador, porque lo que me interesa es el denominador, así que voy a trabajar con el denominador acá. Como me pide que lo exprese como un polinomio suma de términos, voy a aplicar distributiva en este término y voy a desarrollar el cuadrado. Eso es lo que hicimos acá. O sea, todos estos términos multiplicados por R1 son estos cuatro primeros. Después tengo los mismos términos multiplicados por SL2, son estos otros cuatro. Y después tenemos menos el cuadrado de esto, o sea, todos los términos con negativo del cuadrado. El cuadrado primero, el doble producto y el cuadrado del cero. Bueno, hay algunos términos que se pueden simplificar. Ese cuadrado L2, acá está negativo y acá está positivo. Y el 2S cuadrado, también están repetidos. Y acá lo que hicimos fue agrupar según el orden de S, ¿no? Los S cuadrados, L1 por L2, el otro S cuadrado que me queda es menos M cuadrado, ¿tá? Después me queda S, y tenemos L1 R1, L2 R1, 2M R1 y L2 R2. Y me queda un término independiente que es R2 por R1 que está acá. ¿Sí? Este sería el denominador. Yo les sugiero que después ustedes agarren papel y lápiz y lo repitan. De paso, me corrigen si tengo algún error. Entonces, trayendo ese denominador a la expresión general, ¿sí? Nos queda esto. Bueno, acá está ordenado
Acá está expresado, digamos, según lo que nos quedó al final. Y ahora sí voy a reemplazar B1 de S por B1 sobre S más A. Ya le llamé B1 a los 12, ¿no? B1 sobre S más A. Entonces, B1 me queda en el numerador y S más A me queda multiplicando todo esto. Volví a aplicar distributiva. Está largo esto. Entonces, bueno, nos van a quedar todos estos términos multiplicados por S, lo cual nos lleva a una polinomio S cubo, ¿no? Y después todos los mismos términos multiplicados por A. Y cuando reordenamos, como dije, nos queda un polinomio de orden 3 con sus respectivos factores, ¿no? S cubo, S cuadrado, S, y también nos sigue quedando un término independiente porque cuando este A multiplica R2 por R1, ahí no hay ninguna S. Entonces, un denominador de tercer orden nos va a llevar a tener 3 raíces, y eso se transformaría en una expresión de esta forma, ¿no? Cuando lo dividamos en fracciones parciales, vamos a tener 3 términos, uno por cada raíz. Creo que lo resolví. Acá es donde ustedes tienen que poner especial énfasis en controlarme. Bueno, acá están traídos los valores del problema, ¿sí? Los valores originales, y sustituyéndolos en esta expresión gigante, llegamos a esto, ¿sí? Yo busqué un programita para que me resolviera las raíces del polinomio. Así que bueno, me dio estas 3 raíces: menos 590, menos 55 y menos 10. Yo llegué hasta acá, creo que llegué hasta acá, sí, porque me dio mucho frío que hacer. Yo llegué hasta acá, lo que quedaría ahora es calcular A, B y C, ¿no es cierto?, con el mismo método con el que veníamos calculando, ¿no? O sea, multiplicamos todo por S más 590, hacemos S igual a menos 590 y despejamos A, y así para los otros dos. Y luego, transformar cada uno de los términos, que es una transformada directa, ¿sí? Sería la suma de 3 términos que llevarían un A por E a la menos 590t, más B por E a la menos 55t, más C por E a la menos 10t, ¿no? Quedaría algo así. Bueno, salvo error u omisión, está muy revisado, pero creo que los valores están. Acá, digamos que el tema es tratar de no enredarse mucho en la matemática, pero digamos que el misterio estaría en plantear bien estas dos ecuaciones, y después, fíjense que es aplicar método de malla, ¿no? O sea, calcular la corriente que nos están pidiendo como con el método de los determinantes, y llevar esta expresión a un cociente de 2 polinomios nos permite usar ese método para cualquier orden, para después poder transformar directamente por tabla, usando el método de fracciones parciales. Este sería, digamos, un método para sacar el limpio de acá, más allá de la complicación matemática que pueda tener o no. Bueno, después tenemos otro problemita, que
acá les puse, les copié acá el gráfico de la respuesta final, porque este sí lo tengo desarrollado en otro lado, porque no lo puse acá en el PowerPoint, pero lo vamos a leer y después vamos a ir a la solución. Fíjense que este circuito es un circuito RCL. O sea, nosotros hasta ahora hemos estado viendo circuitos RC o RL. Acá nos aparecen los tres elementos. Y cuando aparecen los tres elementos, nos aparece la ecuación estándar de segundo grado. Siempre. Siempre que estén los tres elementos, vamos a ir hacia una ecuación de segundo grado. Y entonces ahí vamos a aplicar otro método para la resolución, digamos, para encontrar el transitorio de este problema. Entonces, viendo eso a nivel general, vamos a ver en particular qué dice esto. Dice que tenemos un interruptor, ¿sí?, que se mueve de la posición A, o sea, primero estaba conectada a la fuente, a la posición B, es decir, al capacitor, en el instante t igual a 0. Se supone que previamente había alcanzado el estado estacionario en la posición A. O sea, en la posición A estuvo el tiempo suficiente como para que estas dos bobinas se comporten como un cortocircuito. Porque esto es una tensión continua. Una tensión continua, una vez que pasaron el régimen, una vez que pasaron, el transitorio, llegan a régimen permanente y se comportan como dos cortos. Eso nos va a servir para calcular la condición inicial. Entonces, ahí lo pasamos a la posición B. Lo que nos están pidiendo es encontrar la corriente definida como aquella que circula a través del resistor R2, ¿sí?, que pasa por acá, aplicando el método de la transformación de Laplace. Dibujar la corriente, que sería esto que está acá, y relacionar el modelo obtenido con la forma estándar de la ecuación de segundo grado. Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a salir de acá y vamos a ir a algo más rústico que esta presentación. Esto debería poder verse, a ver, en pantalla completa o no, porque encima no está muy... No, aquí en pantalla completa el PDF. Acá, a ver. No, tampoco. Bueno, esta. Ah, tenía una... pero no sé si me lo sale. Ah, está. Un poquito menos. Yo le voy leyendo si no se nota bien. Esto que tenemos acá es, bueno, el circuito que estábamos viendo recién. Y entonces, acuérdense que primero estábamos conectados en A, o sea, teníamos conectada la fuente de tensión con el resistor R1, el resistor R2 y los dos inductores en paralelo. O sea, primero el capacitor no existe. Y en esa configuración se había llegado al régimen permanente, es decir, que los inductores se comportaban como un corto. Entonces, nuestro circuito equivalente para calcular las condiciones iniciales sería este que tenemos acá. Sería la fuente de tensión, R1 y R2. Entonces, lo que llamamos la corriente I sub 0 valdría V1 sobre R1 más R2. Fácil de calcular, nos dan 64 mA la corriente inicial, para cuando pasamos de A a B. Una cosa que vamos a hacer para simplificar el circuito es calcular una inductancia equivalente de estas dos que están en paralelo. Eso es lo que hemos hecho acá, calcular una inductancia L, que va a ser el paralelo entre L1 y L2, y ese paralelo nos da 8,33 microamperes. Entonces, ahora, como a mí la corriente que me interesa
que es la que me están pidiendo, es la que pasa por R2, si yo hago este paralelo, esta corriente no va a cambiar, o sea, no me están pidiendo ni la que pasa por L1 ni la que pasa por L2, me están pidiendo la que entra al paralelo, así que hacer este paralelo me simplifica los cálculos. Entonces, el circuito operacional que nos va a quedar, ¿sí?, es cuando yo paso la llave de A a B, desactivo, desconecto la fuente y conecto el capacitor, ¿sí? El capacitor 1 sobre SC1, me queda el resistor R2, porque R1, a ver, vengamos acá arriba, R1, desconecto esta rama, desconecto R1 y B1 y conecto el capacitor. Entonces me queda el capacitor, R2 y el equivalente de la inductancia. Me queda el capacitor, me queda R2, la inductancia equivalente y la condición inicial. La condición inicial que la fuente va a tener esta polaridad para que me genere una corriente igual a como circulaba la I sub 0. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este circuito? Bueno, este circuito, para determinar el valor de la corriente, lo vamos a resolver aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones, ¿sí? Entonces, la fuente es I sub 0L, ¿sí?, y eso tiene que ser igual a la corriente, la carga de tensión en cada uno de estos elementos, la corriente por la reactancia capacitiva, más R2, más la reactancia inductiva, ¿sí? De acá, de esta ecuación, puedo despejar I sub S, y de S digo, entonces I de S me va a quedar I sub 0 por L sobre este paréntesis, R2 más S1 sobre SC1. Lo que estoy haciendo acá es multiplicar y dividir por S sobre L con el fin de que en el denominador me quede solamente S, entonces me queda S cuadrado acá, me queda SR2 sobre L, y me queda 1 sobre C1 por L, y en el numerador me queda I sub 0 por S, ¿de acuerdo? Con esta forma de expresar. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó, fíjense que en el denominador nos quedó la ecuación cuadrática de la que hablamos al principio, ¿sí? Bueno, yo lo que hice acá fue reemplazar por los valores dados, que me vengo de nuevo acá. Reemplazamos I sub 0, acuérdense que valía 64 miliamperes, y reemplazamos R2 sobre L, y reemplazamos 1 sobre C1 por L, y eso nos lleva a estos términos, ¿sí? Reemplacé en el denominador, acá dejamos I sub 0. Hice esto para ver cuánto me daban las raíces de esta ecuación. Y resulta que son dos raíces complejas conjugadas, ¿eh? Acá está la resolución, estas son las dos raíces, parte real, parte imaginaria, parte real, parte imaginaria. Entonces acá se nos complica, o sea, tenemos que pensar cómo vamos a hacer para resolver esto, porque tenemos que transformar esto y tenemos dos raíces complejas conjugadas. Entonces acá viene la forma en la que vamos a resolver esto. Para no manejarnos con valores numéricos, a la raíz 1 le llamé menos A más JB, y a la raíz 2 le llamé menos A menos JB. O sea, son dos números complejos conjugados, ¿sí? Entonces, vamos a volver a la expresión de la corriente, y vamos a reemplazar el denominador por los factores de sus raíces, ¿sí? Si resolvemos esto, nos queda todo este término que tenemos acá abajo, o sea, nos queda S cuadrado
digamos, todo este término multiplicado por S cuadrado más SA más JSB. Después nos queda todo multiplicado por A, nos queda S por A más A cuadrado más JAB, y después nos queda todo multiplicado por menos JB. Así que menos JSB, menos JAB y más B cuadrado sería J por J menos 1 con el menos más B cuadrado. Entonces de acá hay unos términos que se van, que sería el JSB con menos JSB, JAB con menos JAB, y nos queda, fíjense, estos términos, S cuadrado más A cuadrado, y tenemos SA más SA, ¿sí? O sea, tenemos S cuadrado más 2SA más A cuadrado, eso sería lo mismo que S más A al cuadrado. Y entonces juntamos estos términos acá, y después nos queda solamente el más B cuadrado. Todo esto lo estamos haciendo para ver cómo podemos después antitransformar esto, ¿no? Ahora multiplicamos y dividimos por B, ¿sí? Si multiplicamos y dividimos por B, nos queda este término, el numerador dividido por B, y sub 0 S sobre B, y nos queda multiplicado por B sobre todo esto. Esta forma tiene una antitransformada directa por tabla, que si la buscan es E a la menos AT por el seno de BT. Por otro lado, y sub 0 sobre B es una constante, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos aplicar una transformada, una propiedad de las transformadas, que es que la antitransformada de una función de S, como esta, por S, como esta, es igual a la derivada de la función en el tiempo, o sea, la derivada en el tiempo de la función h, ¿no? O sea, la derivada de esto en el tiempo respecto de h es igual a h de s por s. Entonces, vamos a hacer uso de esta propiedad. Entonces, habíamos dicho, h de s, ¿sí? H de s va a ser la constante por esta función, ¿sí? Y entonces, fíjense que I de t va a ser esa constante que queda como está, y vamos a tener que hacer la derivada de esto respecto del tiempo, para poder incluir la s, digamos. S por h de s es la derivada de h de t respecto de t. Así que si derivamos esta función respecto del tiempo, ¿qué nos queda? Nos queda menos a por e a la menos at, o sea, la derivada de esto por el seno de bt, más el primer término, e a la menos at, por la derivada del segundo, o sea, por b coseno de bt. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿No los enredé demasiado? ¿Podemos seguir? Sí, profe, hasta ahí vamos bien. ¿No hay preguntas puestas en el chat? ¿Alguien que me hable? Así no salgo de la pantalla. Por mí, todo bien, profe. Bueno, nadie preguntó nada en el chat, seguimos entonces. Bueno, entonces llegamos a una expresión de la... Profe, hay una pregunta en el chat. Sí, dale. A ver. Vamos a mirar. Espera, que salgo de acá. ¿Qué dice? ¿Cómo sale que son dos raíces imaginarias conjugadas? Y por Bhaskara. A ver. Acá. No lo puse acá, no lo puse en la hoja, pero lo resolví. Si vos haces
menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por 1 por esto sobre 2 te da, la raíz te da raíz de un número negativo, entonces ahí es donde sacas que esto es ¿cómo es? De ahí saca estos valores, digamos, es aplicado acá. Bueno, creo que está respondido. Después, o sea, si quieren, después, yo les dejo un rato para que ustedes hagan sus propios cálculos. Bueno, entonces llegamos a este valor que creo que es el que teníamos que hacer. Y ahora, bueno, yo acá les puse que esa gráfica se puede hacer con cualquier graficador de funciones, que es la gráfica que yo les había puesto en el ejercicio. A ver, es la gráfica que yo les puse acá. Esto que está graficado acá es la función esa del tiempo a la que llegamos recién, ¿sí? Esta grafiquita. Lo cual tiene bastante sentido si ustedes se fijan que cuando yo desconecto, o sea, primero tengo una corriente máxima circulando por acá, que es la I sub 0 sería, ¿no? A la que habíamos llegado. Y cuando yo desconecto la fuente y conecto el capacitor, lo que va a suceder es que se van a ir descargando sucesivamente, o sea, la corriente que circulaba por R2 y por estos dos inductores que en un principio eran un corto, que ahora van a dejar de serlo, van a hacer que se cargue el capacitor. Cuando el capacitor se cargue, se va a descargar a través del inductor. Cuando termine, se va a volver a descargar, y así sucesivamente va a ir y venir cargando y descargando hasta que desaparezca la corriente, que es lo que pasa acá. Se va alternando la corriente, la carga entre el capacitor y el inductor hasta que desaparece. Bueno, y lo último que nos pedí era que relacionemos el modelo obtenido para la corriente con la forma estándar de la ecuación de segundo grado. Y que identifiquemos las constantes de esa función, k, omega 0 y zeta, además de calcular la constante de tiempo tau. Esto es para que justamente podamos hacer un análisis de lo que ha pasado. Entonces, a continuación, este ejercicio estaría resuelto ahí, digamos, ya encontramos la función y listo. Pero ahora vamos a analizarla en función de... Ahí me parece que se ve mejor. En función de la ecuación de segundo, la forma estándar de esta ecuación de segundo grado. Entonces, yo voy a volver a la ecuación, a la expresión original de I de S, ¿sí? A la que habíamos encontrado, que era I sub 0 por S, y sobre S cuadrado más SR2 sobre L más 1 sobre CL, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la ecuación que habíamos encontrado? Subo K, antes de buscar las raíces, ¿sí? Esta, la que habíamos sacado al principio. Bien, volviendo a esa ecuación, entonces, o esa expresión, vamos a igualarla, vamos a tomar el denominador y vamos a poner en el denominador la expresión esta de justamente la forma estándar de la ecuación de segundo grado. La ecuación estándar de la ecuación de segundo grado que vieron en el teórico era S cuadrado más 2 zeta omega 0 por S más omega 0 cuadrado, ¿sí? Y arriba nos quedaba I sub 0 por S, ¿no? Entonces, para poder llegar a aquella expresión que habían visto, que era justamente esta que tenemos acá, K omega 0 cuadrado sobre los polos de la ecuación,
Vamos a multiplicar y dividir por omega 0 cuadrado esta. Vamos a multiplicar y dividir acá. Entonces, fíjense que nos queda. Estamos sacando lo que nos molesta esta S, ¿sí? Nos molesta esta S, entonces la vamos a sacar afuera, nos queda S sobre omega 0 cuadrado, y acá nos queda esta que es la expresión, ¿no? Que podemos igualar con la forma estándar. La forma estándar era esta, era K por omega 0 cuadrado sobre la cuadrática. Entonces, fíjense, si yo igualo el denominador de la función 1 con el de la función 2, o sea, estos dos, de acá podemos determinar cuánto va a valer zeta y cuánto va a valer omega 0. Porque entonces, omega 0 es la raíz, es el término independiente. El término independiente es 1 sobre CL, ¿sí? O sea que omega 0, la raíz, es 1 sobre la raíz de CL o de LC. Y del término lineal, el coeficiente del término lineal es R2 sobre L, así que puedo igualar 2 zeta omega 0, ¿sí? Con R2 sobre L, y de ahí despejar zeta. Así que zeta es R2 sobre L omega 0, y omega 0, que ya la habíamos calculado, era 1 sobre raíz de LC, así que zeta, en definitiva, vale R2 raíz de C sobre L, si resuelvo, si meto esta L dentro de la raíz. Entonces ya tengo omega 0 y tengo zeta. Fíjense que las dos expresadas en función de los parámetros del circuito, porque lo interesante es eso, poder caracterizar el circuito en función de sus parámetros, en función de sus componentes, digo. Entonces, la frecuencia omega 0, que es la frecuencia natural de resonancia, ese seno, esa función que estábamos viendo recién, esa función amortiguada que estábamos viendo recién, la frecuencia, o sea, esto es 2pi por F, ¿no? La frecuencia tiene este valor y depende justamente de L, que es la inductancia en paralelo que sacamos recién, y del capacitor. Y zeta, que acuérdense que zeta era el factor de amortiguamiento, según lo que valía zeta, era cómo me va a quedar esa curva amortiguada. Depende también de los elementos, nada más y nada menos que de los elementos del circuito, de R2, de C y de E. Entonces, acá está, vos que me preguntaba recién sobre las raíces, la raíz expresada según Bhaskara, a esta expresión, ¿sí? Se la conoce o se la expresa, digamos, llamándole así 1 sobre tau más menos j omega, ¿sí? Donde tau, ¿sí? Es 1 sobre zeta omega 0, y donde omega es omega 0 raíz de zeta menos 1. Pero yo les puse todo esto acá, pero todo esto ustedes lo deben tener desarrollado también en el teórico, porque directamente... En zeta, ¿no es R2 sobre 2? ¿A dónde, che? ¿Ah? En zeta, sí, porque en teórico lo habíamos visto que era R sobre 2 de la raíz de C sobre L. Entonces por eso ahí me falta un 2 supuestamente, pero capaz que en la práctica, no sé, por eso pregunto. Puede ser que en lugar de omega estén trabajando con 2pi por F en la expresión del teórico, por eso les aparezca un 2 y un pi también les debería aparecer. No, solo un 2 y sí trabajamos con omega 0. O sea, el de omega 0 es igual, pero el zeta lo definimos como igual a R sobre 2 por raíz de C sobre L.
Capaz equivalente, no sé, pero... No, pues este 2 que está acá puede ser que me esté faltando, a ver. Este 2 de acá está faltando. Puede ser, puede ser. 2, porque el término es 2 cita omega 0, 2 cita omega 0 igual a R2 sobre L. Sí, puede ser que falte un 2 acá. Claro, debe ser de sacar ese 2 de ahí. Este 2 falta. Tenés razón, falta este 2. Porque es 2 cita omega 0 igual a R2 sobre L. Me comí el 2 acá yo. Claro, sí, y además que también había algo que era como R sobre L, R sobre 2L al cuadrado, también había algo así. Creo que era cuando era cita multiplicado por omega. No, pero ese me parece que está bien, porque omega 0 es raíz de C. Sí, sí, ese está bien. O sea, faltaría el 2 nada más. El 2. Abajo. Sí, falta el 2. Tenés razón, gracias. Bueno. Entonces, este creo que está bien. Bueno, dijimos, vamos a sacar las raíces entonces de esta ecuación, y las raíces de esta ecuación las calculamos con Bhaskara, y a lo que nos da, ¿sí? Le llamamos a la parte real, le llamamos 1 sobre tau, y a la parte imaginaria le llamamos omega. En realidad es eso, ¿no? Entonces, si comparamos, dice, los numeradores de la ecuación 2 y de la ecuación 3, podemos calcular K. K es I sub 0. ¿Sí? K es I sub 0. Entonces, nos pedía determinar cita, omega 0, y nos pedía determinar K. Ahí están los 3. Bueno, cita habría que dividirlo por 2 entonces, ¿no? Para que nos dé bien. Creo que acá terminamos. A ver. Sí, porque era lo último que nos estaba pidiendo. Bueno, excepto que me comí ese 2 acá, lo demás creo que está bien. Fíjense que tau es lo que conocemos como constante de tiempo, ¿no? Lo que podrían hacer es, una vez graficado, le digo como para seguir analizando esto, una vez que tengan las gráficas, es ir a esos valores de tau y omega 0 para compararlos con lo que tienen graficado o con la función numérica que han encontrado, ¿no? Acá estaba, a ver, bueno, justo acá está calcular tau como 1 sobre cita omega 0, que es lo que habíamos despejado recién. Bueno, todo este trabajo que hicimos recién de calcular la derivada, de igualar la función, de calcular con la derivada, si uno directamente arma la función y ve, voy a volver acá, si uno arma la función y la iguala con estos términos, puede pensar directamente en transformarlo directamente. Fíjense que en esta, perdón, espero no estar mareándolos. Acá en esta tabla de transformadas, fíjense que están puestas las funciones del tipo de las que usamos recién. Acá tenés, esta sería parecida a lo que usamos recién, donde K vale 1, y tienen ese cuadrado más 2 cito omega n, le llama KS, más omega n cuadrado, entonces directamente les da la transformada de la función. Esta es porque es una tabla bastante completa, digamos. Pero si no, bueno, aplicando la propiedad que usamos recién, se puede sacar directamente. Acá tienen otro donde aparece omega 0 cuadrado arriba.
Entonces son los dos tipos de funciones que estamos viendo. No, creo que eso no es esta recién, ¿no? Teníamos omega cuadrado arriba. Directamente uno podría escribir la función transformada de esta manera, calculando zeta y calculando omega 0, que son los valores que aparecen en la ecuación, ¿sí? Así que o pueden aplicar la transformada directa o pueden hacer los cálculos que hicimos recién. Bueno. Menos mal que no entró en el parcial esto, ¿no? Bueno, esta no se las resolví. El 3.9 se los dejo para ustedes. Después se los subo como ejercicio resuelto en el lab. Y nos queda el último. A ver, ¿cómo estamos de hora? Podríamos terminarlo y nos desocupamos antes hoy. Nos queda este que tiene. Acá hay una red en el que el interruptor dice que se abre en el instante t igual a 0. O sea que ha estado cerrado. Si ha estado cerrado, ha estado cortocircuitada esta rama, ¿sí? Se pide calcular la corriente a través de R1. R1, ¿cuál es? Esta. Y la tensión sobre R3, o sea, la tensión en este punto, acá, dado B1 igual a 12 voltios. Y nos pide que utilicemos el método de nodos, de tensión a los nodos. Entonces, primero, para calcular las condiciones, voy a buscar mi punterito. Para calcular las condiciones iniciales, vamos a considerar el circuito con esta rama cortocircuitada, o sea, con la llave cerrada. Y la otra cosa que vamos a hacer es calcular un capacitor equivalente de estos dos, ¿sí? Como se trata de capacitores que están en serie, su equivalente se calcula como si, con lo que uno tiene asociado un paralelo, ¿no? Bueno, entonces el capacitor equivalente C sub E va a valer 1.8 microfaradios. Y ahora sí vamos a calcular las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, ¿para qué? Para el capacitor C3 y para el capacitor CE. Si esto ha estado conectado el tiempo suficiente como para que los capacitores se carguen, tanto el capacitor C3 como el capacitor CE van a estar cargados a 12 voltios. ¿Están de acuerdo? Que es la tensión de la fuente. O sea, este capacitor se va a cargar hasta que lo consideremos un circuito abierto. Entonces, si este circuito está abierto, entre sus bornes, por R1 no circula corriente, entonces entre sus bornes caen los 12 voltios de la fuente. Y lo mismo acá, si este circuito está abierto, lo que está cayendo son los 12 voltios de la fuente. Entonces, esas son las condiciones iniciales para los dos capacitores. Armemos entonces nuestro circuito operacional. Nuestro circuito operacional va a tener incluidas las dos condiciones iniciales de los dos capacitores, con la polaridad que le corresponde a la fuente, o sea, el positivo tiene que estar del lado positivo de la fuente, en este caso, y en este caso también, el positivo del lado positivo de la fuente, el negativo del negativo. Las reactancias, los capacitores, la transformación de su reactancia es 1 sobre SC siempre. Está C3, C1 y CE. Y bueno, estas dos fuentes que van a valer lo mismo, porque las dos, en realidad las tres fuentes van a valer lo mismo, 12 sobre S. Eso después nos va a hacer algún análisis sobre esta rama, ¿no? Sobre esta malla. Vamos a aplicar entonces la tensión de los nodos, el método de los nodos. Y justamente lo que decíamos recién, el nodo A vale lo que vale la fuente de S1, ¿sí? O sea, el nodo
el nodo A vale BS1 sobre S o 12 sobre S. Eso vale lo mismo para mirándolo desde acá que mirándolo desde acá. Eso significa que si el nodo A vale lo que vale esta fuente de tensión o esta tensión, esta caída de tensión que representa la condición del capacitor, la condición inicial, significa que acá no hay caída de tensión, o sea que acá no hay corriente. Por lo tanto, esta corriente I1 vale 0. O sea, por acá no va a circular corriente, debido a que este capacitor está cargado con la tensión de esta fuente y no tiene forma de intercambiar. Mientras esté la fuente acá, va a permanecer cargado y va a permanecer como un circuito abierto. Y eso lo vamos a poder ver cuando calculemos acá la tensión en el nodo B. Fíjense, la tensión en el nodo B entonces va a ser B sub B menos B sub A sobre R2 más 1 sobre SC1, ¿sí? Esta sería la corriente que viene por esta rama. Después tendríamos la corriente de esta rama, que sería B sub B sobre R3, ¿sí? Y después tendríamos la corriente de la última rama, que sería B sub B menos la tensión de la condición inicial sobre 1 sobre SCE. La sumatoria de esas tres corrientes tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer acá es reordenar para tener las variables de sub B, que es la única que tengo como variable, porque B sub A, acuérdense que es una constante, o sea que no es incógnita, digamos, la conocemos. Entonces nos queda B sub B y multiplicada por 1 sobre R2 más 1 sobre SC1, más 1 sobre R3, más 1 sobre SCE, ¿sí? Y del otro lado del signo igual me va a quedar lo que sería B sub A sobre R2 más 1 sobre SC1, y en lugar de B sub A voy a poner su valor, o sea, BS1 sobre S, y nos quedaría también positivo BCE sobre S, por 1 sobre 1 sobre SC. Bueno, vamos a arreglar un poco esto que está muy feo así, con tantas S en los denominadores. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esto? Vamos a resolver este primer término. Si resolvemos este término, nos queda SC1 en el denominador del denominador, o sea, en el numerador, y abajo nos queda R2 por SC1 más 1, ¿sí? O sea, esta sería la resolución de esta fracción. Después nos queda 1 más R3, y acá, bueno, resolvamos esto, en realidad es 1 sobre SCE, es SCE. Lo mismo vamos a aplicar de este otro lado del término. Acá vamos a reemplazar por la resolución de esta fracción, que es la misma que esta, así que nos queda lo mismo, SC1 sobre SC1R2 más 1. Y acá, si resolvemos esto, se nos van las S, entonces nos queda BCE o C. Bueno, lo que yo tenía que calcular era la tensión que caía en R3, o sea, en realidad, como he tomado el nodo de abajo como nodo de referencia, lo que tengo que calcular es B sub B. Así que si despejamos B sub B de acá, nos va a quedar todo esto en el numerador dividido todo esto. Y lo que vamos a hacer es multiplicar todo por esto que me molesta mucho, SC1R2 más 1. ¿Sí? Si multiplico todo por este factor, fíjense, acá me queda BS1, las S se van, por C1. ¿Sí? Y acá me queda este término multiplicado por SC1R2 más 1. Y en el denominador, ¿qué me queda? Me queda SC1, y después me quedan estos dos términos multiplicados por SC1R2 más 1. ¿Sí? Es esto que tenemos acá.
estamos llegando a poder expresar el denominador como un polinomio de orden X. Entonces, para poder hacer eso, ahora vamos a aplicar distributiva acá, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho. Multiplicamos todo por 1 sobre R3, entonces esto me queda por R3, esta me queda 1 sobre R3, y después multiplicamos por SCE, entonces me queda acá un S cuadrado, ¿sí? S1, CE, S1R2 por CE, y acá me queda SCE. Ordenamos esto un poquito, ¿sí? S cuadrado hay un solo término, S cuadrado que es este, pero S hay 3. C1R, ¿cómo sería? C1R2 por 1 sobre R3, después tenemos C1 y después tenemos CE. Acá tenemos los 3 términos con S, y por último el término independiente. Acá arriba nos quedan BCE y BS1, que si nos acordamos valían lo mismo, ¿no? Todas valían lo mismo. BCE habíamos dicho que valía 12 sobre, o sea, 12 sobre S, este valía 12 sobre S y este valía 12 sobre S. Así que BC3, BS1 y BCE, los 3 valen lo mismo y valen 12. Bueno, eso fue una moto. Entonces vamos a usar cualquiera de las dos, las vamos a igualar para poder trabajar en el numerador. ¿Qué hicimos acá? Déjenme que me acuerde. Lo que hice fue dividir todo para que me quede el S cuadrado sin factores. Dividir todo por S1R2CE, ¿sí? Numerador y denominador. Entonces, en el numerador me queda S por BS1, y acá me queda BS1, lo saqué afuera, factor común de C1 más C sobre S1R2CE. Y en el denominador, si divido todo por S1R2C, la S cuadrado me queda con factor 1. Y bueno, cada uno de estos términos se simplifica lo que se tiene que simplificar. Yo acá fui resolviendo, por ejemplo, este término, ¿sí? Este término C1 más C más sobre S1R2 por C. Acá tenemos un valor. Después resolví el otro factor, que es este, mejor dicho, 1 sobre CR3 más 1 sobre R2C más. Resolvimos esto, me da 611, y resolví el último, ¿sí? Salvo error o omisión, estos deberían ser los valores. Entonces ahora vamos conformando esta ecuación, esta relación. Acuérdense que la B valía cualquiera de las B que fuera. BS1 valía 12. Así que si reemplazamos estos valores, me estaría quedando esta ecuación, esta relación. Abajo me queda una cuadrática que cuando la resuelvo, busco sus raíces, son 2 raíces reales. Una vale 0,193, la otra 611 negativas. Así que esto lo puedo separar en fracciones parciales. Cuando hago los cálculos de A y B, me dan estos valores, 1,1 y 11, de forma tal que la tensión en el resistor R3 adquiere esta forma. Fíjense que las dos constantes de tiempo hay mucha diferencia entre una y otra, ¿no? Pero acá podemos hacer varias apreciaciones. ¿Qué pasa en t igual a 0? En t igual a 0, esto me debería dar 12. Bueno, estamos cerquita. No sé. Si vemos todos los arrastres de decimales, en una de esas da justo 12. ¿Por qué me tiene que dar 12? Y porque
para t igual a 0 estoy en el caso de las condiciones iniciales. Tengo este capacitor cargado a la tensión de la fuente. Entonces, acuérdense que hasta t igual a 0 acá había un cortocircuito, entonces D sub B valía 12, D sub A valía 12 también. Porque los dos están conectados. Cuando conectamos esta rama, entonces el capacitor C1, que tenemos acá, se va a empezar a cargar. Pero se va a empezar a cargar a expensas de este capacitor, porque es el único que puede aportar corriente desde esta rama. ¿Por qué? Porque este otro sigue como un circuito abierto, porque está sus extremos siguen conectados a los 12 voltios, entonces esta corriente va a seguir siendo cero después. ¿Sí? Este capacitor no se va a poder descargar mientras tenga puesta esta fuente de tensión en su borde. Entonces, la corriente, que era una de las cosas que nos pedían, la corriente I1 va a seguir siendo cero. Y fíjense que yo decía que en estas ecuaciones de nodos que habíamos planteado, eso se veía porque no aparece el capacitor como variable, digamos, como algo que se introduzca en los cálculos. Entonces, ¿qué dijimos? Esto va a suceder así, esto va a salir valiendo 12, y cuando no circule más corriente, o sea, si yo pienso en t que tiende a infinito, estos dos términos se hacen cero. Quiere decir que B sub B, cuando esto llegue a régimen, B sub B va a valer 0, y B sub A va a seguir valiendo 12. O sea, va a quedar este capacitor cargado con los 12 voltios, y C1 va a quedar cargado con los 12 voltios, y CE va a quedar descargado. Esas son las consideraciones que podemos hacer mirándolo al circuito y viendo la función final que nos salió de B sub B y esta deducción de que la corriente I1 va a seguir siendo 0. Bueno, a esto voy a que me parece como importante que, más allá de que por ahí nos enredemos un poco con la matemática y veamos a qué ecuaciones finales llegamos, cuando lleguemos a esa ecuación final, la idea es que seamos capaces de interpretarla y de ver si hemos llegado a algo que es acorde al circuito, al comportamiento del circuito que tenemos. O sea, quiero decir esto, debemos poder interpretar ese circuito para saber si las ecuaciones a las que hemos llegado son ecuaciones razonables para ese circuito. Es una solución posible para ese circuito, ¿sí? Eso es un criterio que tenemos que tratar de ir adoptando, o sea, ver si las ecuaciones a las que llegamos son posibles soluciones de este circuito. Bueno, creo que acá terminaba, sí. Acá terminaba. Profe, Sí. no terminé de entender yo por qué se descargaría CE a expensas de C1. O sea, C1 no se iría cargando con la fuente de tensión de ahí. C1, lo que pasa, a ver, C se va a descargar cuando yo conecte esta rama, ¿sí? C se tiene que descargar, porque le va a dar la posibilidad, digamos, de que circule corriente por acá. Lo que yo podría pensar es que, a ver, ¿qué puse yo acá? Eh,
Mira, ya, está. Nosotros cuando conectamos esta rama, tenemos 12 voltios en A y 12 voltios en B. ¿Y los 12 voltios en vez son por el capacitor? Son por el capacitor. Bien. Entonces, en realidad es este punto, estábamos así, 12 voltios, sí. Entonces, lo que va a suceder es que quizás lo que no se interprete bien sea esto. Este capacitor se va a empezar a descargar por acá, por R3. Y esa diferencia de tensión es la que le va a permitir ir cargándose este capacitor, porque si no, por acá no circulaba corriente. Si B sub A se mantiene en 12 y B sub B se mantiene en 12, por acá no circula corriente, este capacitor no se va a cargar. Entonces lo que yo digo es que a medida que este capacitor se descargue, este punto va a ir bajando de la tensión y entonces va a permitir que circule la corriente por acá. Por supuesto que la corriente le va a entregar la fuente, pero lo que me va a permitir que circule la corriente por acá es que este punto B sub B va bajando de tensión porque se está descargando este capacitor. Claro, entonces se descargaría Claro, entonces el sentido es que todo funciona gracias a que se empezó a descargar el capacitor CE, porque si no tienen la misma tensión y entonces no circula corriente. Exactamente. Gracias, profe. Sí. Bueno, de nada. Bueno, gente, vamos a salir de acá, los miro. Mira, ahí estaba la duda del cita. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Les voy a arreglar ese error en ese problema y se los cargo bien en el LEP. Y bueno, yo creo que los cálculos los revisé varias veces, pero por ahí, si ustedes encuentran algún otro error, me avisan. Vamos a dejar de grabar. Se toma una pausa.